Hola, en este pequeño tutorial vamos a ver cómo hacer un comentario de texto filosófico, algunas pautas para su desarrollo. El comentario de texto está formado por 4 partes. La primera de ellas es decir de quién es el texto, es decir, localizar el texto. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Citar al autor. A veces el texto puede ser de un autor anónimo, un autor desconocido, por tanto, esta información pues simplemente se subraya el aspecto de que es anónimo. Pero si el autor es conocido, entonces tienes que plasmar información sobre el autor. Sobre todo aquella información que sirve para contextualizar histórica y filosóficamente el texto. Es decir, a veces es conveniente subrayar pues dónde estudió, en qué escuela se formó, quiénes eran sus padres, algún dato biográfico que ayude a comprender también el texto en su contexto. Cita la influencia de otros autores en el autor del texto, etcétera, etcétera. Un segundo momento es citar la obra a la que pertenece el texto, que generalmente viene señalado al final del texto. Viene el autor y la obra, entonces busca información sobre esa obra. Sobre todo indica cuál es el tema al que se dedica esa obra, ese libro del cual está sacado el texto. A qué corriente filosófica pertenece, histórica, económica. Es decir, pon el libro del que hemos sacado el texto en su contexto histórico. Es importante citar siempre, de lo particular a lo general. Por tanto, si el texto del comentario pertenece a un libro o a una obra que a su vez pertenece a una colección más grande, entonces tienes que indicar el libro y después la obra, el volumen o el conjunto de volúmenes, hasta citar la obra general. Y también se habla de la obra general. El segundo punto que tienes que desarrollar en un comentario de texto es qué dice el texto. Ya hemos sabido de quién es, ahora qué dice. ¿Y cómo vamos a subrayar lo que dice el texto? Fundamentalmente señalando el tema o la idea principal. Y es muy importante que expreses la idea fundamental como si fuera el titular de prensa. Es decir, tienes que ser escueto, conciso a la hora de identificar la idea principal. ¿Esto qué supone? Que tienes que leer el texto tantas veces como sea necesario y no debes seguir leyendo si no entiendes lo que has leído hasta el momento y poner mucha atención al vocabulario y a las expresiones para relacionarlas con lo que sabemos sobre el autor. Es muy importante que sepas que tanto en la primera parte que hemos hablado, la localización, es decir, de quién es el texto, como en esta segunda parte que dice el texto, tú nunca utilizas la primera persona del singular. Es decir, la idea principal no es que tú opines que el texto tiene como idea principal tal, sino que el texto tiene esa idea principal, por tanto no es una opinión tuya. Lo más eficaz es utilizar la tercera persona o los impersonales. Por ejemplo, la idea principal de este texto es tal, tal, tal. Mira, muy importante, muy importante. La idea principal no puede ser temas generales, sino ese tema general aplicado a una pregunta concreta, a una solución concreta, a un contexto concreto. Me explico. Por ejemplo, la idea principal no puede ser la libertad. La idea principal no puede ser la felicidad. La idea principal puede ser la libertad
en un contexto cultural actual. La libertad en los niños menores de edad. La libertad es posible ser libre hoy en día, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, la felicidad no es un tema. La felicidad sería, ¿es posible ser feliz hoy? Por ejemplo, ese sí sería un tema. ¿Eh? ¿Es posible alcanzar la felicidad total? Ese sería otro tema. ¿Entendéis? Por tanto, cuando señales el tema o la idea principal, primero, tienes que decir que ese es el tema o la idea principal. Y la mejor forma de decirlo es así. El tema o la idea principal de este texto es. Y después decir esa idea como si fuera el titular de un periódico, que llame la atención al lector y que no sean temas generales. El tercer aspecto que tienes que desarrollar, el tercer punto a desarrollar es cómo dice el autor lo que dice. Ahora lo que vamos a hacer es sacar ideas secundarias, es decir, ideas principales desarrolladas de arriba abajo en el texto, fundamentalmente por párrafos. Entonces, tú haces ese barrido de ideas principales desarrolladas de arriba abajo y utilizas sinónimos para que decir cómo dice el autor lo que dice. Y entonces justificas eso que dice trayendo al comentario citas textuales del texto y esas citas textuales las pones entre comillas. Y en este análisis del texto, ¿qué haces? Tienes que conectar esos conocimientos que tienes sobre el tema o sobre los temas que se están desarrollando, sobre el tema de filosofía, con lo que dice el autor. La mejor manera de conectarlo es exponiendo en este momento las ideas de otros autores que aparecen también en el tema y que opinan también sobre ese tema. ¿De acuerdo? Dices, pues tal autor no está de acuerdo con el autor de este texto por tal. Aquí tampoco utilizas la primera persona, es decir, aquí tampoco estamos en el campo de las opiniones personales, estamos analizando el texto. Por tanto, utilizas la tercera persona o los impersonales. Las palabras subrayadas, si aparecen en un comentario de texto palabras subrayadas, tú tienes que definirlas de forma que demuestres que conoces el significado filosófico de esas palabras. No siempre aparecerán palabras subrayadas en los comentarios de texto. Y el último punto a desarrollar es la conclusión, es decir, la actualidad del tema. ¿Qué significa la actualidad del tema? Significa preguntarte si esa idea principal, si esas ideas secundarias, si esto que ha dicho el autor en ese comentario de texto, en ese texto, hoy tiene vigencia, hoy tiene sentido, hoy se puede aplicar, o si este tema pues ya ha sido superado, o de qué manera se ha complementado. Y fíjate, aquí sí estás en el campo de la opinión personal, pero es muy importante que argumentes, que fundamentes, que digas por qué crees que ese tema es actual, por qué crees que ese tema no es actual, por qué crees que ese tema ha sido superado, etcétera, etcétera. De tal manera que lo que digas tenga consistencia. Por favor, la opinión personal no es estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el autor. La opinión personal es decir si eso que dice el autor hoy tiene sentido, tiene vigencia, tiene actualidad, y ahí es donde tú estás dando la opinión personal. Por tanto, no olvides, primero, que tienes que desarrollar estas 4 partes en el comentario de texto. De quién es el texto, qué dice el texto, cómo dice el autor lo que dice y la actualidad. Segundo,
tienes que identificar bien la idea principal y señalar que esa es precisamente la idea principal. El profesor tiene que saber que has identificado la idea principal. Y recuerda, la idea principal nunca es un tema general. Es ese tema aplicado a una situación concreta, a un contexto. Es un tema enmarcado. Tercero, conecta lo que dice el texto con lo que has aprendido en los temas de filosofía, aludiendo a diversas opiniones de autores que aparecen en el tema, a conceptos que aparecen en el tema, al tema general, etc. Y por último, la opinión personal no es decir si estás de acuerdo o no, sino preguntarte sobre si ese tema hoy tiene sentido. Ahí es donde pones tu opinión personal. Lo repetiré muchísimas veces, por eso lo he puesto en grande. No es lo mismo un resumen de un texto que un comentario de texto. Es decir, un comentario de texto no es resumir el texto y decir, el autor dice que, y haces un resumen. No, no, es analizar el texto. Es comentar eso que dice, cómo lo dice, quién está a favor y en contra, qué autores están a favor y en contra de eso que se dice, cómo se conecta eso a los temas que estamos tratando de filosofía. ¿De acuerdo? Por tanto, por favor, no me hagáis resúmenes de texto, sino comentarios de texto. Venga, suerte y ánimo.